Klaus, tú por muchos años iniciaste toda una carrera para ser el primer astronauta en la Estación Espacial Internacional, representando a Chile. ¿Vas a volver a esa carrera? La verdad que nunca la hemos dejado, ¿ah? Hemos tenido la oportunidad en varias ocasiones, pero nunca la hemos dejado y estamos ahí al tanto a ver si se da la posibilidad algún día. ¿Vamos a tener a un astronauta chileno en el espacio? No, pero por supuesto, o sea, esta es una cosa de tiempo. Ahora uno lucha, digamos, sacando adelante los proyectos. Estamos justamente viendo la posibilidad de hacerlo en el corto plazo y ojalá que se pueda dar las condiciones de esta oportunidad. ¿De qué depende de ser seleccionado por la NASA para llegar a la Estación Espacial Internacional o a otra misión? Sí, ahora ha cambiado mucho. En la época donde empecé yo era solamente relaciones, digamos, entre agencias espaciales, gobierno, qué sé yo. Pero hoy día, si tú te fijas, la NASA está contratando, digamos, a SpaceX, es como un Uber. En el fondo, ellos ya no tienen el transbordador donde podían meter a quien quisieran, sino que ellos no están haciéndose cargo de los vuelos de terceros. Por lo tanto, hoy en día es un tema más comercial que de relaciones entre países. Así que ahora hay que ponerse con un poquito más de recursos y eso es lo más complejo. Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Tecnociencia, el podcast, estas conversaciones tan interesantes con actores de todo este ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento, innovación, medio ambiente y salud, y que estamos siempre en YouTube, en Spotify y en todas las plataformas digitales de ADN. Y hoy día tenemos un tremendo invitado, a Klaus von Storch, astronauta, piloto, además ingeniero aeroespacial, y que ha sido por tantos años candidato a llegar al espacio. Klaus, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Andrea. Klaus, ¿qué te parece todo este nuevo lanzamiento de la carrera espacial internacional con Artemis II, esta misión que orbitó la Luna? Bueno, yo creo que generó un entusiasmo a nivel mundial, casi como lo hizo, digamos, en esa época el Apolo 11, cuando el hombre llegó a la Luna. Es un relanzamiento, pero con una visión totalmente distinta. O sea, antes fue una visita y ahora la idea es quedarse en la Luna y desarrollar ciencia y tecnología para poder llegar a Marte. Por lo tanto, sigue un poquito lo que es la misión o lo que tiene en mente el ser humano, siempre ver lo que hay un poquito más allá. ¿Cómo ves tú todos los avances que se hicieron en estos 50 años desde la misión Apolo 17 en 1972, que fue la última vez, ¿no?, que se llegó a la Luna y que permitió ahora volver? No a alunizar, pero sí volver. Sí, bueno, han habido tremendos avances. Si uno se imagina en los años 60, 70, qué sé yo, la tecnología que había, no había microchip, no había, digamos, toda la red de elementos científicos, tecnológicos que te apoyan como ser humano, la probabilidad de accidentabilidad era tremenda, o sea, había un 10%, y eso se ha ido bajando. Se ha investigado por mientras el comportamiento del cuerpo humano, se han hecho muchas cosas, pero ahora estamos en condiciones de tener una visión un poquito más allá, no solo a la Luna, sino que justamente llegar a Marte. Y lo importante, lo que tú decías, es el desarrollo científico, tecnológico, que la gente hoy en día no nos damos cuenta a veces cómo disfrutamos de lo que ha impactado el desarrollo espacial en nuestro día a día. Por ejemplo, yo me vine con Waze, el Waze trabaja con satélites, lo que es la parte de televisión, señales, la meteorología, digamos, sistemas tan simples como ecografías, digamos, para las madres cuando están esperando a sus hijos, qué sé yo. Toda esa tecnología viene del espacio, lo que es de la desalinización de las aguas, el tema de los paneles solares que se ocupan en otros lados. Los spin-offs que hay en realidad son tremendos y nos benefician todos los días. A mí, de verdad, todavía me impacta ver cómo esta cápsula, ¿no?, Orión, va hasta la Luna a miles de también kilómetros y que además vuelve de vuelta a la atmósfera y entra a una velocidad impresionante y que todo esto lo soporten 4 astronautas sin que les pase absolutamente nada y vuelvan vivos. ¿Cómo se logra todo eso? Es salvaje eso, ¿ah? Sí, tal como tú lo dices, tú llegas a una distancia de 400.000 kilómetros de la Tierra,
una tremenda distancia, es lo más lejos que ha llegado el ser humano hasta ahora. El reingreso también es a 40.000 kilómetros por hora. Uno se enfrenta de repente con esta atmósfera que se está poniendo más densa. Las temperaturas llegan a 2.700, 2.800 grados Celsius. Por lo tanto, se requiere una tecnología, digamos, de disipación térmica, o sea, de temperaturas, para que se mantenga la cabina a 20 grados Celsius. Vibraciones tremendas. Se pierden las comunicaciones por esta especie de flama que se produce en torno a la nave. Y eso se puede hacer gracias justamente a la tecnología que ha desarrollado el ser humano. Y bueno, y esto va a permitir que en el año 2028, que es una fecha tentativa, el ser humano sí pise nuevamente la Luna. ¿Tú crees que va a ser posible? Sí, de todas maneras, lo va a hacer. Ahora, cuando se habla de términos espaciales, siempre se habla del 2028, pero eso de ahí en adelante. Acordémonos también que hay una pequeña carrera espacial con China, entonces hay varios que quieren llegar a la Luna nuevamente. Pero hoy día el fracaso, digamos, el que se pierdan vías llegando a la Luna no es aceptable. En esa época, digamos, de la Guerra Fría, era algo quizás ocultable o, digamos, algo que se podía permitir, pero hoy en día existe la posibilidad. Por lo tanto, van a desarrollar, digamos, todas las pruebas que sean necesarias, y si es que hay falla entre medio, lo van a ir alejando del 2028, pero por ahí cerca va a estar. 2028, 2030 debería poder realizarse. Claro, y volver a la Luna, lo que se busca es crear una base lunar, ¿no? Como una especie de estación espacial internacional, pero en la Luna, y que eso en las próximas décadas lleve al ser humano a Marte. Igual son palabras mayores. Sí, no, por supuesto. O sea, imagínate, es la primera vez que el ser humano estaría llegando a otro planeta. Ahora, la Luna es un excelente lugar como para ir probando cosas, y si es que hay una falla, podría haber un plan B para regresar rápidamente, tomar las medidas y estar ahí, digamos, en menos de alrededor de 4 días, para poder socorrer a la gente que tenga algún problema en esa zona. Entonces, lo que se quiere hacer justamente una base lunar, experimentar, también aprovechar de ver qué es lo que hay en la Luna, o sea, porque hay minerales, se supone que hay agua, se puede desarrollar eventualmente algún tipo de industria. Me hablaba la otra vez un astronauta que eventualmente quizás se puedan desarrollar paneles solares o algo en el espacio. Por lo tanto, hablando logísticamente, puede ser súper atractivo tener también esta base lunar. Y si tú pudieses ser parte de esta misión, ¿lo harías? Pero por supuesto, está en las venas, digamos. Bueno, yo además soy piloto, y uno, digamos, le encanta todo lo que tiene relación con alejarse un poquito de la Tierra, y obviamente que está, yo creo, en el ADN del ser humano. O sea, si tú te fijas, los españoles, no sé, Cristóbal Colón tomó riesgo, agarró un barco, vinieron para acá. El ser humano siempre ha estado buscando ver qué es lo que hay más allá del horizonte. Y yo soy parte de eso, o sea, me encantaría participar en una misión de ese tipo. Creo que debe ser difícil ya a esta altura de la vida. Probablemente las siguientes generaciones van a tomar esa oportunidad. Pero si pudiese, por supuesto que participaría. ¿No te da miedo saber que vas y no sabes si puedes volver? Sí, lo que sí, hubo misiones que suponía que iban y no volvían. Pero eso éticamente no ha sido aceptado. O sea, no habría, por lo menos hasta ahora, no habría nadie que lo financiaría sabiendo que hay un viaje sin retorno. Y los viajes de retorno siempre se prueban también adelantadamente, digamos, con sistemas automatizados. Y el momento que ponen a un ser humano ya es porque la probabilidad de supervivencia es más de un 50%, generalmente más de un 90%. Y ese riesgo sí lo tomaría. Claro, porque yo digo por los riesgos siempre que hay técnicos del regreso. ¿Cuál es tu sueño? Bueno, uno tiene muchos sueños, aparte de los hijos, la familia, qué sé yo. Uno de mis sueños es, claro, ir al espacio, pero sobre todo nosotros armamos un proyecto Astro Chile que está basado un poquito en la experiencia que tuvimos con otro proyecto que se llama Las Chinitas al Espacio, el Liceo número 1 de Niña, sí, me acuerdo. Donde vimos que un experimento que ellas lograron llevar al espacio, les generó una tremenda motivación, y de alguna forma tomaron otros caminos en la vida,
porque vieron que fueron capaces. Entonces, este proyecto Astro Chile, la idea no es solo llevar un astronauta, sino que generar, digamos, varios experimentos, digamos, que son de muy buen nivel. Por ejemplo, uno vestibular que mide cómo se comporta el sistema del equilibrio en el espacio, porque hay gente que tiene cierta enfermedad en tierra y tienen problemas del equilibrio, pero cuando tú llevas un astronauta que está sano, lo llevas al espacio y se transforma en un enfermo, lo puedes estudiar, puedes buscar soluciones para este tipo de enfermedades. Después hay un láser sintonizable para medir la polución. Santiago tiene polución en invierno, Houston también, Osorno, etcétera. Por lo tanto, si uno busca soluciones, digamos, midiendo o escaneando la polución, puede buscar soluciones. Después tenemos modificaciones genéticas en plantas. Hay un grupo de Casa Blanca, Casa Grande, que son unos poetas que juntaron mensajes, epístolas, dibujos, los pusimos en un museo, el de Bellas Artes, y llevan el sueño de muchos chilenos que quieren mandar un mensaje al espacio. Por lo tanto, mi sueño es tener una misión, pero esa misión que no el astronauta sea solo la figura principal, sino que hayan muchos liderazgos, pero generando motivación para poder desarrollar ciencia y tecnología, aprovechando el tremendo potencial que tenemos acá en Chile, porque tenemos un potencial, pero a veces no están las oportunidades. Y esas oportunidades las queremos abrir un poquito más para generar un gran impacto positivo en Chile. Chile tiene un centro espacial nacional, el CEN, que se inauguró hace poco. Además tenemos un programa nacional satelital. ¿Por qué Chile tiene una carrera principalmente espacial en los satélites y no, por ejemplo, en llevar a astronautas al espacio o trabajar con la NASA o también no cumplir el sueño de que todos hemos tenido de ser astronautas? Claro, bueno, la Fuerza Aérea, yo soy, digamos, salido de la Fuerza Aérea, o sea, la Fuerza Aérea me mandó a mí como piloto de combate a estudiar ingeniería aeroespacial, por lo tanto, el caso mío lo formó la Fuerza Aérea. Ahora, en general, los programas espaciales no son dependientes de una institución de las Fuerzas Armadas, por lo tanto, nosotros en ese minuto, la Fuerza Aérea hizo todos los pasos, digamos, de formar a alguien, pero luego se requieren los contactos a través de una especie de agencia espacial. En ese caso no había una agencia espacial y lo que nos pidieron generar una corporación o algo por el estilo, y formamos Astro Chile, que generaba esos vínculos, y paralelamente también formamos un comité presidencial que se llama Agencia Chilena del Espacio, que genera esos vínculos. Ahora la Fuerza Aérea lo que está haciendo es fantástico, el Fondo del Centro Espacial Nacional, con una visión clara de permitirle al chileno, digamos, no solamente de obtener imágenes que traigan beneficios, digamos, que puede ser múltiples, puede ser desde buscar a alguien que se perdió, ayudar en lo que es la minería, en lo que es la parte, no sé, siembra de la agricultura, sino que el programa también incluye el preparar gente que trabaje en estos satélites, los desarrolle y ponga incluso cargas útiles a bordo de ellos. Y ese programa está en ejecución, son satélites, digamos, ópticos, hay otros pequeños que llevan estas cargas útiles científicas. Después viene un programa de satélites de comunicaciones, que es súper importante, un país con la geografía que tenemos nosotros, incluyendo también Rapa Nui, que tengamos nosotros esa capacidad de comunicaciones, y después vienen satélites raricos también, más después se sueña también con tener una capacidad propia de lanzamiento, así que vamos súper bien encaminados con esto. Bueno, de hecho Chile con el Centro Espacial Nacional se van a crear 8 satélites chilenos, y eso también habla de un desarrollo científico-tecnológico impresionante y un avance en esta materia que es satelital. La otra vez estaba conversando con el astronauta Michael López Alegría y él me decía que la única forma de que Chile se posicione en la carrera espacial más allá de la satelital es que tengan un astronauta chileno en el espacio, y habló de ti. Sí. ¿Qué crees tú? ¿Esa es la estrategia para que seamos más visibles? Sí, por supuesto. El contar con un astronauta es un orgullo nacional. De hecho, nosotros lo presentamos en su minuto, incluso en las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque en el fondo eso visibiliza, digamos, todo el programa espacial de alguna manera a través de un hito
a través de ese hito soñaba mucha gente también hacer lo mismo. Y hay algunos países que no eran tan desarrollados científicamente y tampoco no tenían una visibilización con sus pares, digamos, con los países vecinos, con otros, que han contado con un astronauta, y ese astronauta le ha generado justamente ese camino, digamos, de orgullo, de participación más activa, de desarrollo, no solamente en lo digamos, espacial, sino también en lo que es la parte de ciencia y tecnología en general. Y ahí, ¿tú crees que podría fortalecer esto si Chile tuviese una agencia espacial que no tiene, en algún minuto tuvo, ¿no? Que terminó en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, pero ahora no tenemos eso? Sí. Bueno, era un comité presidencial, digamos, que tenía el nombre Agencia Chilena, y esa dependía de la Subsecretaría de Aviación, después pasó al Ministerio de Economía, pero no tenía el presupuesto, no tenía nada. Ahora, hay un comité de ministros, una comisión de ministros que está liderando o empujando, o digamos, está teniendo una especie de directorios para darle una claridad, digamos, cuál es el futuro espacial en Chile. Pero definitivamente una agencia espacial podría firmar contratos, podría hacer acuerdos, abrir oportunidades de estudio, y no me cabe duda que nosotros acá en Chile deberíamos contar con una agencia espacial, y ojalá que en el corto plazo se pueda producir. Es importante que yo creo que los políticos se acerquen un poco más a visitar lo que es el Centro Espacial Nacional, que vean lo que se ha hecho en Chile. O sea, hay esfuerzos tremendos. La Universidad de Chile mandó un pequeño satélite, después incluso una persona particular, digamos, hizo un esfuerzo, se asoció con otras organizaciones y mandó un satélite, pero teniendo una agencia espacial podemos aprovechar muchas más oportunidades. Y ahora, ¿cómo son los pasos a seguir para que en un futuro cercano puedas ir al espacio? Mira, el tema espacial, como decía, ha ido mutando de la parte como estatal, digamos, de las relaciones entre Chile y la NASA. De hecho, digamos, el caso mío, yo tuve 2 oportunidades, pero varias más. Una con la NASA, donde el presidente Lago le mandó una carta al presidente Clinton, pero apareció esta oportunidad a través de la NASA. Pero por temas burocráticos, justamente por ausencia de una agencia espacial, se fueron venciendo ciertos plazos. Después tuvimos una opción con los rusos, tenía incluso fecha de lanzamiento, fuimos a negociar allá. Cuando vino el presidente Putin, también anunció que iba a apoyar mi vuelo al espacio. Pero no hay continuidad con la ausencia de la agencia espacial. Después tuve uno con Samuel Ting, que es un premio Nobel en física, que le podría haber llevado el AMS, que es un proyecto para medir la antimateria. También, digamos, estuvimos avanzando. Después tuve una oportunidad con Robert Bigelow, quizás, que es un billonario que está armando una estación espacial privada. Y de ahí entró más la era de la parte privada, digamos, de SpaceX, de organizaciones de ese tipo. Pero ahí empiezan todo lo que son los acuerdos de confidencialidad, empiezan el tema de, digamos, con los gobiernos uno podía negociar sin tener que tener un aporte, ¿te fijas? O sea, era un tema gratuito o algunos costos bien bajos, pero ya cuando entramos con SpaceX, Axiom y otras, ya tiene un costo involucrado, por lo tanto hay que buscar los recursos para poder financiarlo. Y esos tienen acuerdo de confidencialidad y hemos estado avanzando bastante con esos proyectos. O sea, ya tienes acuerdo de confidencialidad que no lo podemos contar acá, pero entonces podríamos tenerte ahí en el espacio y tener a un chileno quizás en una próxima misión. Por supuesto que sí, sí. En eso estamos. ¿Y cómo se prepara? ¿Cómo te preparas para lograr ese objetivo a nivel físico, a nivel mental? O sea, yo creo que hay que tener una personalidad muy especial para estar tan lejos, para no tener miedo, para también sobrepasar cualquier obstáculo. Bueno, tú conociste a Michael López Alegría. Yo te diría que él es un perfil clásico de astronauta. Tiene un perfil que no es confrontacional, digamos, que tiene ciertas características de un formato de funcionar, porque van a tener que funcionar en un lugar muy pequeño, van a tener miles de problemas, no se van a poder echar la culpa del uno al otro, sino que van a tener que trabajar en equipo. Entonces hay que tener como esa preparación. En el caso mío, claro, yo volé un avión de combate. Muchos dicen que tiene que ver un avión de combate con el espacio. Claro, un avión de combate tú vas en un lugar
muy pequeñito, por lo tanto, si tienes claustrofobia, nunca vas a haber llegado a ese tipo de vuelo. Lo mismo pasa en la nave, estás en un lugar pequeño, se producen vibraciones, se producen problemas, tienes que prepararte en lo que son supervivencia en el desierto, en el agua, en lugares quizás árticos, etcétera. Y después tener un conocimiento científico de lo que tú vas a hacer en el espacio. Obviamente que cuando vas al espacio tú tienes que tener una responsabilidad no solo de sacar fotos, por supuesto, si eres turista y pagaste el viaje, saca fotos, lo disfruta, escucha la música que tú quieres, pero en general la idea es ir al espacio para realizar experimentos. Y ahí el ser ingeniero, por ejemplo, en el caso mío, ingeniero aeroespacial, te ayuda, digamos, para entender las órbitas, te ayuda para entender en general los experimentos. Pero hay médicos de repente que han ido al espacio y lo han preparado en lo que te dije yo, en Estados Unidos, los meten en un avión de combate como el T-38, los someten, digamos, a todos los ejercicios y se van preparando. Obviamente los americanos tienen los recursos pero hoy día también se va abriendo un poco más la oportunidad, porque en el fondo, como hay naves privadas como la de SpaceX, hay proyectos, digamos, de enviar astronautas con un entrenamiento un poquito más cortito. Ahora, físicamente hay una diferencia. Los americanos eran como más del día a día, estar trotando y estar en un shape así increíble, y los rusos decían, aquí tú llegas y 3 meses antes, independiente cómo llegas, te dejamos impecable para ir al espacio. ¿Cómo será entonces acá el entrenamiento en Chile? ¿Tú has estado en simuladores de gravedad cero? Sí, claro, probamos nuestro experimento vestibular y estuve con el avión 0G en Francia. ¿Y qué se siente? Maravilloso. Claro, lo que pasa es que yo estoy acostumbrado de chico, o sea, a los 17 años empecé a volar en la Fuerza Aérea y tú, digamos, para que se entienda, en el fondo los aviones de combate en general están haciendo maniobras muy fuertes, de repente quedan con fuerza G, es decir, como flotando, y lo que se simula en el avión 0G es subir y de repente en cierto ángulo empiezan como a caer y uno queda flotando, pero junto a los experimentos nos acompañan algunos científicos para apoyarnos con los experimentos, pero ellos no estaban preparados fisiológicamente para soportar esto y se convertían en un problema. Entonces iban acompañando a unos médicos que finalmente los están apoyando a ellos. Claro, porque una vez que uno se marea, se transforma en un problema. Obvio, es que el cuerpo humano no está preparado para estar en gravedad cero, también para estar en estas condiciones que son mucho más extremas. Claro. Pero a mí, por lo menos, yo lo disfruté enormemente porque yo creo que una de las sensaciones más increíbles que he tenido, porque en el fondo estás dentro del avión, mientras va cayendo, no tienes fuerza G, y una persona, lo pueden buscar en YouTube, y uno, digamos, me da vuelta y quedo como dando vueltas, girando así en forma eterna. Claro, obviamente el vuelo 0G te dura un par de segundos, son 22 segundos, y de eso hicimos como 64 parábolas. Sí. O sea, yo creo que no podría, o sea, me encantaría ser astronauta, era mi sueño de chica, pero me marearía y destruiría toda la situación. Te quería preguntar sobre Artemis 2 y también las misiones Apolo. Todavía hay personas que creen que el ser humano nunca llegó a la Luna y ahora tampoco lo hizo y que fue todo un fraude. ¿Qué le dirías tú? Bueno, obviamente que hay gente escéptica porque en el fondo en los años 60 la tecnología era bastante básica y claro, haber ido a la Luna como que cuesta creerlo, pero sí el ser humano cuando tiene ciertas competencias no sé, pues con la Unión Soviética, por ejemplo, el caso de los americanos, empezaron a inyectarle recursos, gente, digamos, a desarrollar tecnología. Y hay formas bien simples, en el fondo, de poder constatar que sí el hombre fue a la Luna, a pesar de que hay algunos documentales que dicen que no fueron. Pero como me decía un astronauta, hay miles de pruebas que muestran que el hombre fue a la Luna y hay, digamos, alguien que fue súper astuto, hizo un documental y ese convenció a mucha gente que no fueron. Ahora, yo cuando estuve en mi entrenamiento ahí en Rusia, les dije a la gente que estaba allá, oye, ¿qué opinan ustedes?
si el hombre fue a la luna o no fue a la luna, o de los escépticos. Me dijeron, oye, nosotros estábamos en competencia con los americanos, habríamos sido los primeros que hubiesen saltado si es que esto no hubiese sido cierto. Buen punto. Claro, porque ellos lo único que querían que fracasaran los americanos y ganar ellos esta competencia. Pero por otro lado, hay elementos que se ocupan en la aviación. Por ejemplo, existe el VoRP. Tú tienes una frecuencia, digamos, en la cual envías una comunicación y un sistema como el que usan los aviones te indica de dónde viene esa señal. Por lo tanto, los rusos, ellos me decían, nosotros estábamos constantemente chequeando de dónde venían las comunicaciones y verificamos que este elemento estaba en la Luna, pero por otro lado hay unos radares que son los que detectan cualquier cosa que esté orbitando alrededor de la Tierra, que sean más grandes que una pelota de tenis. Y ellos obviamente hicieron la pega, o sea, en el fondo hicieron el seguimiento y están absolutamente seguros. Ahora, las imágenes, claro, la gente dice que la bandera flameaba, pero no era una bandera que flameara, sino que era una cosa más como de plástico, que cuando uno la entierra se genera un movimiento. Entonces, cada cosa tiene su justificación. Bueno, como ahora que dicen que Artemis 2 y los 4 astronautas estaban en un croma y estaban colgados como si fueran títeres, y que todo esto fue totalmente hecho como una especie de reality show. Sí, mira, a mí me fue divertido. Yo el proyecto La Chinita me tocó ser coordinador, este proyecto que fue al espacio con el transbordador espacial, y uno de los coordinadores que me acompañaba, digamos, durante todo este proceso se llama Bernard Harris, que es un médico afroamericano que fue al espacio 2 veces. Y los papás no le creían que él iba al espacio, entonces lo molestaban y lo retaban porque él participaba en este show mediático, pero al final los pudo convencer de que había ido al espacio. Sí, es que hay siempre escépticos y siempre hay teorías conspiracionales que derriban esto porque dicen que es imposible que el ser humano logre tal hazaña, y en este caso, no, lo que vimos, o sea, presenciar este hito, realmente yo creo que tenemos que estar agradecidos de estar vivos para verlo. Sí, claro. Bueno, ahora no quiero ponerle simplicidad al tema, lo que es la mecánica orbital, por ejemplo, cuando tú vas de un planeta, o sea, por ejemplo, de la órbita terrestre a la órbita lunar, no es tan complejo porque tú no tienes, o sea, hay elementos digamos que complican todo, pero es bastante simple porque trabaja en torno a la gravedad de la Tierra y de la Luna. En el fondo lo que hacen es empezar a girar alrededor de la Tierra a través de una órbita. En la medida que se alejan no lo frena la atmósfera porque ya la atmósfera se va poniendo menos densa, están como en el vacío, y mantienen una velocidad en forma constante, o sea, quedan a una altura con una velocidad alta y van como cayendo alrededor de la Tierra en forma constante. Después le dan un gran impulso y dejan esta órbita, una órbita elíptica, pero es tan grande que abarca, digamos, la distancia de la Luna. Entonces es como que si es que en el fondo siguieran a la Luna no estuviese, volvería tal cual, terminando como la elipse. En este caso lo agarra la fuerza de gravedad de la Luna y los hace girar en torno a ella y vuelven a la Tierra. Por lo tanto, en este proceso son cálculos bastante simples los que hay que hacer, y la tecnología que están ocupando en lo que hicieron en el Artemisa 2 es algo bien parecido a lo que ocupan en la Estación Espacial Internacional. ¿A qué me refiero? Salen de la órbita terrestre, orbitan la Tierra, despegan de la Tierra, quedan orbitando y llegan a la Estación Espacial Internacional. En este caso, lo único que hicieron, alargaron esa órbita, fueron en la vuelta alrededor de la Tierra, después tuvieron, como lo hacen desde la Estación Espacial Internacional, vuelven también a una alta velocidad y hacen el mismo procedimiento de reingreso. Lo que se hizo hoy en día fue, obviamente, hacer ciertas pruebas que les permiten validar los procesos que vienen después, en el fondo, que es como el próximo paso, el llegar a la Luna con el ser humano, y mantener también, hacer algo muy similar al Apolo 11, pero con una factibilidad mucho mayor de supervivencia. Sí, bueno, de hecho la gente se pregunta de por qué en 50 años no se invirtió dinero o por qué no se volvió a la Luna y fue recién ahora. Yo creo que esas son como otra de las suspicacias que siempre hay rondando. Sí, sí, esa es una buena pregunta, pero la mayoría de la gente yo le pregunto ¿cuántas veces cuántos Apolos hubo?
Y dice, no, el Apolo 11, no, pues tuvo el 11 hasta el 17, falló el 13, o sea, fueron 6 veces a la Luna, pero la gente se acuerda de la primera oportunidad. Entonces lo mismo pasó, digamos, con la gente en Estados Unidos. Cada viaje a la Luna tuvo un costo tremendo. Digamos que lo hicieron con gusto, pero ya cuando la gente no se empezó a interesar con este viaje a la Luna, porque trajeron las rocas lunares, hicieron toda la investigación, el Congreso dijo, bueno, ¿para qué van a seguir yendo a la Luna? Y la NASA definió que en el fondo lo siguiente que querían hacer era una estación espacial que fue la Soyuz. Sí. El Skylab, de parte de los americanos, y después hicieron la Estación Espacial Internacional, y los rusos hicieron la estación Mir. Entonces, había otros pasos que era como la investigación del cuerpo humano, el experimento científico, porque el aporte de la Luna era eso, el ver de qué estaba compuesto, pero mucho más no había que investigar en ese minuto. Y ahora sí hay una diferencia tremendamente grande. Claro, no es la visita, es la permanencia en la Luna en la próxima fase. Klaus, ¿a dónde tú crees que vamos a llegar como humanidad en la carrera espacial? Depende de la cantidad de años de los que estemos hablando. Ahora, nosotros definitivamente, no digo ahora, quizás en miles, millones de años más, sabemos que el planeta es como un tarro de conserva que tiene fecha de vencimiento. Pero son 5.000 millones de años más probablemente. Pero quién sabe, el ser humano no quiere esperar hasta ese punto para saber de qué se trata el universo, el investigar qué es lo que hay más allá, si hay digamos, posibilidad de vivir en otro planeta. Y yo creo que es súper responsable lo que están haciendo hoy en día. Mucha gente dice, pero gastan mucha plata en eso. Pero es al revés, o sea, en el fondo cada dólar que se invierte se multiplica por 7 en lo que deja en beneficio al ser humano. Que es lo que no se percibe. ¿A qué me refiero con esto? Lo que dije al principio, no sé, por los pañales, la ecografía, los paneles solares. Entonces, claro, dicen, hay niños que se mueren de hambre en África. Pucha, puede ser, pero quizás el sistema de alimentación que tienen los astronautas, no sé, aporta de alguna forma en el sistema de alimentación en lugares que tienen una pobreza extrema, o los paneles solares, o la capacidad de limpiar el agua, purificar el agua, etcétera. Siempre dejando cosas que son tan potentes para el ser humano que cualquier cosa que se haga en el espacio es importante. Y no sé si tengo tiempo para darte un ejemplo. Yo estuve trabajando con Samuel Tink, con una de estas opciones que queríamos de viajar al espacio con un detector de antimateria. El proyecto costó $1.500 millones, 7 toneladas, y lo llevó al espacio. Yo participaba cada 3 meses en una reunión en el CERN, el Centro de Estudios Nucleares, ahí en Suiza. Y yo le pregunté, oiga, ¿y usted cree que va a encontrar antimateria? Porque la materia, cuando se encuentra con la antimateria, se neutraliza, pero como estamos acá en el planeta Tierra, si llegamos a tener antimateria no nos vamos a dar ni cuenta. Por eso él quiere sacar este experimento fuera al espacio donde hay algunos elementos que no existen. Entonces me dijo, mira, la verdad que da casi lo mismo. Pero como le dije casi da lo mismo, me dijo, mira, aquí tenemos 15 países que están trabajando el desarrollo de un magneto superconductor que va a traer beneficios médicos, vamos a tener desarrollos de nuevos computadores. Por lo tanto, independiente si esto no funciona o no nos da, digamos, el resultado que nosotros esperamos, lo que desarrollamos tecnológicamente es tan impactante que no quiero decir que es lo mismo, porque me encantaría que haya una detección de antimateria, que ya vale la pena esta inversión. Interesante. Klaus, ha sido demasiado buena esta conversación, además que tan contingente con todo lo que estamos viviendo como humanidad, espectadores de Artemis 2 y lo que va a venir. Que te vaya increíble. Espero que te veamos desde la Espacial Internacional pronto y que representes a Chile también en este sueño que llevas persiguiendo tantos años y que finalmente puedas concretar, porque sin duda va a ser un orgullo nacional. Así que, Klaus von Storch, con nosotros acá. Gracias por estar en Tecnociencia. Muchísimas gracias a ti, Andrea. Bueno, y agradecerle a ustedes, por supuesto, por la sintonía. Recuerden que cada semana tenemos estreno de un nuevo capítulo los martes a las 5 de la tarde en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales y redes sociales de ADN, también las mías. Que tengan un excelente día y hasta la próxima semana. Que estén bien.